El 31 de agosto de 1997, el mundo perdió a su querida princesa del pueblo, la princesa Diana. Su memoria ha perdurado en los corazones de quienes la conocieron, incluso después de su trágica muerte. Colin Tatum, uno de sus mejores amigos y su conductor, ha finalmente compartido detalles sobre la fatídica noche en que ella perdió la vida, así como los terribles acontecimientos que ocurrieron días después de su accidente. ¿Qué secretos impactantes reveló Colin y por qué esperó tantos años para hablar sobre eso en televisión? La princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París, un suceso que dejó a muchas personas devastadas, incluido Colin Tatum. En una reciente entrevista con Katie Ben, Colin se mostró visiblemente afectado al abordar los trágicos eventos que siguieron al accidente. A lo largo de la charla, fue evidente que la culpa y responsabilidad de no haber conducido esa noche lo habían atormentado desde su muerte. Colin narró cómo se enteró del accidente mientras estaba en la cama con su esposa. Al responder una llamada que comenzó como trivial, la conversación se tornó repentinamente seria, y su esposa le pasó el teléfono advirtiéndole que se sentara antes de revelar la impactante noticia. La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en un accidente en el túnel del Ponta Alma en París, mientras trataban de evadir a los paparazzi. En el accidente también murieron Dodi Fayed y su conductor, Henry Paul, aunque un sobreviviente, Trevor Rees-Jones, un guardaespaldas de Dodi, sufrió graves lesiones pero logró sobrevivir. El funeral de Diana se celebró el 6 de septiembre de 1997, un evento inolvidable que capturó la atención del mundo. En el Reino Unido, fue transmitido en televisión y alcanzó una audiencia máxima de 32.1 millones, convirtiéndose en uno de los momentos más vistos en la historia de la televisión británica. En EU, 50 millones de personas siguieron la transmisión, que se emitió en más de 200 países y fue visto por alrededor de 2.5 mil millones de personas a nivel mundial. Su repentina muerte provocó declaraciones de condolencias de líderes de todo el mundo y tributos conmovedores de innumerables personas que honraron su legado dejando flores, velas y mensajes en el Palacio de Kensington, lo que demuestra cuán profundamente impactó a tantas vidas. El 31 de agosto de 1997, el ataúd de la princesa Diana, cubierto con la bandera real, fue transportado de París a Londres. Su exmarido, Carlos, junto con sus dos hermanas, lo acompañaron en el viaje. Una vez en Londres, el ataúd fue llevado primero a una morgue privada y luego a la capilla real en el Palacio de St. James, marcando el inicio de un periodo de luto público. El 5 de septiembre, la reina Isabel II rindió homenaje a Diana con un discurso transmitido en vivo, y al día siguiente, el 6 de septiembre, se llevó a cabo su funeral en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron en la procesión tras el ataúd, junto al príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de sus organizaciones benéficas. Durante el servicio, Lord Spencer habló sobre su hermana, destacando que en su último año demostró que no necesitaba un título real para crear su propia magia. Elton John interpretó Candle in the Wind 1997, una versión especial de su canción reescrita en honor a Diana, y esta actuación fue única, ya que fue la única vez que la cantó en vivo. El sencillo, lanzado posteriormente en 1997, recaudó fondos para las organizaciones benéficas de Diana a través de sus ventas globales. Desde el fallecimiento de Diana, han surgido muchas teorías sobre el accidente. Las investigaciones tanto británicas como francesas confirmaron que la muerte de Diana se produjo tras un accidente automovilístico en París. En 1999, una investigación francesa concluyó que Diana murió como resultado del accidente y el juez Hervé Stephan determinó que los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S280 cuando ocurrió el choque, por lo que no eran responsables de homicidio involuntario. En una investigación británica en 2008, un jurado dictaminó que la muerte de Diana fue causada por homicidio ilegal, atribuyéndolo a la conducta del conductor, Henry Paul, y a los paparazzi que perseguían el vehículo. El jurado también destacó que el hecho de que no llevaran cinturones de seguridad y que el coche chocara contra un pilar en el túnel del Alma contribuyó a las muertes. Muchos han cuestionado la versión oficial sobre la muerte de Diana, incluidas destacadas críticas del tabloide británico Daily Express y de Mohamed Al-Fayed, empresario egipcio cuyo hijo Dodi era el compañero de Diana y también perdió la vida en el accidente. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que supuestamente ella escribió en 1993, donde decía que su esposo había planeado un accidente automovilístico para causarle lesiones graves y poder casarse de nuevo. Diana habría expresado temores similares a su abogado, Lord Miscon,
afirmando que fuentes confiables le habían dicho que tanto ella como Camilla serían eliminadas para que Carlos pudiera casarse con Tiggy Leebur, dado que en ese momento la Iglesia anglicana no permitía el matrimonio de personas divorciadas, regla que se mantuvo hasta un sínodo en 2002. En 2004, la Policía Metropolitana formó un equipo de investigación especial llamado Operación Paget para investigar las numerosas teorías de conspiración sobre la muerte de Diana. Este equipo, dirigido por el comisionado John Stevens, se centró en 175 distintas afirmaciones de conspiración planteadas por Mohamed Al-Fayed. Durante la investigación, Carlos fue llamado como testigo en 2005, donde declaró que no conocía la nota que Diana había escrito en 1995 y que no podía comprender sus preocupaciones al respecto. Al-Fayed, por su parte, mantuvo la creencia de que había una conspiración detrás del accidente y estaba convencido de que su hijo Dodi y Diana habían sido asesinados. Volviendo a la llamada que dejó a Colin sin palabras, en Inglaterra, un colega de Balmoral lo contactó para informarle que la princesa Diana había resultado herida en un accidente automovilístico, y le sugirió que encendiera la televisión para ver lo que había sucedido. Colin siguió el consejo y lo que encontró fueron devastadoras noticias sobre el accidente. El impacto de lo que vio lo afectó profundamente. Rápidamente, se vistió y se dirigió al Palacio de Kensington, sintiéndose abrumado por una mezcla de emociones intensas, como shock y dolor. También experimentaba impotencia al darse cuenta de que no podía cambiar lo que había ocurrido. Al llegar al palacio, Colin se enfrentó a la devastadora realidad de la situación. La condición de la princesa Diana era mucho peor de lo que había imaginado, y lo que observó fue desgarrador. Durante la entrevista, la conversación se tornó más emotiva mientras Colin compartía sus recuerdos de aquella noche. Recordó el momento en que comprendió lo grave que era el estado de Diana, reflexionando sobre cómo los eventos de esa noche lo afectaron profundamente. La culpa y la responsabilidad lo acompañaron a lo largo de los años, haciendo de la entrevista una experiencia muy emocional. Describió cómo enterarse del accidente transformó una noche común en una pesadilla. La gravedad de la situación lo golpeó al ver las noticias en la televisión, impulsándolo a llegar al palacio con urgencia. A medida que hablaba, se hizo evidente que la incapacidad de prevenir la tragedia pesaba mucho sobre él. Los presentadores, Kate y Ben, lo escuchaban con empatía y formularon preguntas suaves para facilitar el relato de Colin. Su tarea era extremadamente difícil: llevar el cuerpo de la princesa Diana de regreso a Inglaterra desde París, lo cual añadía una enorme carga emocional a su ya abrumadora responsabilidad. A pesar de sentirse devastado, sabía que debía mantenerse fuerte y enfocado. Al llegar a París, Colin encontró una escena caótica, con una intensa cobertura mediática y periodistas por todas partes tratando de captar la tragedia. La multitud y el desorden lo hacían sentir aún más agobiado. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue fue uno de los momentos más duros de su vida. La realidad de su muerte lo golpeó con fuerza. Fue una experiencia desgarradora que le costó describir, llena de tristeza y una profunda sensación de pérdida al compararla con la persona vibrante y compasiva que había conocido. A pesar de las emociones abrumadoras, Colin tuvo que mantener la compostura y controlar sus sentimientos, ya que sentía que tenía un deber que cumplir: honrar la memoria de Diana llevando su cuerpo de regreso a Inglaterra. Aunque fue un viaje difícil, era un acto de respeto y amor hacia ella. Al organizar el traslado, Colin enfrentó múltiples problemas, incluyendo complicaciones logísticas y la presión de los medios. Sin embargo, se mantuvo decidido a cumplir con su deber con dignidad. A lo largo de todo este proceso, sintió el apoyo de las personas a su alrededor. Muchos admiraban y respetaban a Diana, y se unieron para ayudar en lo que podían, proporcionando un pequeño consuelo en un momento tan oscuro. El viaje de regreso a Inglaterra fue el más difícil de todos, ya que Colin transportó el cuerpo de la princesa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a Inglaterra, la realidad de la muerte de Diana se intensificó, y la nación entera estaba de luto. Sin embargo, aún quedaba mucho trabajo por hacer para preparar su despedida final. Colin siguió trabajando incansablemente, asegurándose de que todo se llevara a cabo con el máximo respeto y cuidado. Los días posteriores estuvieron llenos de momentos de reflexión, tristeza y un fuerte deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Colin descubrió que París era una ciudad llena de desafíos, en lugar de ser la ciudad del amor. Durante este difícil momento, la ciudad, normalmente vibrante y animada, se sentía extraña y abrumadora. La primera dificultad que encontró fue la barrera del idioma. Aunque París es una ciudad global, no todos dominan el inglés,
lo que dificultó su comunicación con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo adicional, lo que incrementó su estrés. Sin embargo, no estuvo solo en esta lucha. Su esposa le brindó el apoyo emocional que tanto necesitaba, ofreciendo consuelo en medio del caos y ayudándole a calmar sus nervios. Su capacidad para mantenerse serena le daba fuerzas a Colin en momentos de agobio. Colin también contó con la asistencia de un agregado militar que actuó como intermediario, ayudándolo a comprender los procedimientos y a gestionar los retos burocráticos y logísticos. La ayuda del agregado fue invaluable, permitiendo que Colin se concentrara en su deber sin perderse en las complicaciones administrativas. El hospital donde fue llevada la princesa Diana era un lugar de intensa actividad. Colin describió claramente cómo los médicos y enfermeras trabajaban arduamente, reflejando su urgencia por hacer todo lo posible. Funcionarios de Francia y del Reino Unido estaban presentes, supervisando la situación y asegurando que se siguieran los protocolos adecuados, mientras que miembros del público también se reunieron en el hospital para rendir homenaje y mostrar su apoyo. Sus rostros reflejaban el shock y el dolor colectivo. Algunos rezaban en silencio, mientras otros lloraban abiertamente. Colin se encontró en medio de este tumulto. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital fue algo que nunca olvidaría. El caos afuera también era notorio, con reporteros y fotógrafos haciendo competencia por obtener información y fotografías, rodeando el hospital y llenando el ambiente de flashes y preguntas intrusivas. En ese momento, Colin comprendió que tenía una gran responsabilidad. Quería asegurarse de que Diana fuera tratada con respeto. La habitación donde se encontraba ella era muy calurosa, lo que le preocupaba porque temía que la gente pudiera intentar mirar adentro. Tomó medidas para mantener el lugar fresco y garantizar que nadie pudiera espiar, buscando proteger su dignidad incluso en la muerte. Colin enfrentó una presión inmensa y tuvo que actuar con profesionalismo a pesar de sus emociones. Hubo un momento especialmente difícil cuando se encontraba en la habitación con Diana. Un ventilador encendido movió su cabello, lo que lo impactó y lo llevó a hacer una pausa para calmarse, y recuerdo que debía mantener el enfoque en su trabajo. A pesar del estrés y la tristeza, Colin se dedicó a cumplir su deber de manera adecuada. En el programa, Colin también compartió recuerdos sobre Diana, a quien recordaba con un gran sentido del humor. Tenían una buena relación y le gustaba trabajar con ella, por lo que su muerte lo afectó profundamente. No solo estaba haciendo su trabajo, sino que realmente le importaba. Colin sintió una gran pérdida, recordando cuánto significaba Diana para él y cómo su muerte impactó su vida. Otro desafío que enfrentó fue lidiar con las numerosas preguntas y teorías conspirativas del público y los medios sobre el accidente que le costó la vida a la princesa. Las teorías mencionadas son solo algunas de las muchas especulaciones que existían, y Colin tuvo que soportar la presión de esos rumores. La gente deseaba saber qué había sucedido realmente y por qué, lo que generó una gran cantidad de historias y especulaciones, con algunos creyendo que había más detrás del accidente de lo que se informaba. Colin decidió compartir su experiencia personal. Había conducido por el túnel donde ocurrió el accidente y explicó cómo se sentía al transitar por allí. Encontrar la salida del túnel podía ser confuso, especialmente de noche, ya que la oscuridad y las luces de la ciudad complicaban la visibilidad. Colin señaló que incluso un conductor cauteloso podía sentirse desorientado en ese túnel, debido a las múltiples curvas y a cómo las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Quería que la gente entendiera que conducir por el túnel no era tan fácil como parecía. Habló sobre cómo las luces de los autos y los reflejos en las paredes podían dificultar la visión en la carretera, lo que podría ser muy peligroso para alguien que conducía rápido. Colin compartió su experiencia para ayudar a otros a comprender que el accidente podría haber sido resultado de las difíciles condiciones de conducción en el túnel y no de algo misterioso o siniestro. Recordó haber sentido un poco de desorientación la primera vez que condujo por ese túnel, enfatizando que era fácil perderse. Las curvas y el juego de luces y sombras hacían que el túnel fuera un lugar complicado para conducir, y un pequeño momento de confusión podría resultar en un grave accidente. Al compartir su propia experiencia, Colin esperaba aclarar las especulaciones, mostrando que el accidente podría haber sido una desafortunada casualidad, dada la complicada situación de conducción. Quería que el público comprendiera que algunos accidentes ocurren por el entorno y no por conspiraciones ocultas. Reconocía que muchas personas tenían sus propias teorías sobre lo que causó el accidente y respetaba su deseo de buscar respuestas, pero también quería expresar su verdad, que las tragedias a veces son el resultado de circunstancias desafortunadas. Luego, Colin habló sobre el arduo trabajo del equipo médico en París, destacando al Dr. Damon,
quien junto con su equipo realizó cirugías de emergencia y utilizó todas las herramientas médicas disponibles, trabajando rápida y cuidadosamente en un intento por salvar la vida de Diana. El Dr. Damon era consciente de que la princesa se encontraba en una condición muy crítica, así que su equipo tuvo que actuar con rapidez, ya que cada minuto contaba. Aunque hicieron todo lo posible, había un límite en lo que podían lograr, y la trágica realidad fue que perdieron a Diana. Después de su fallecimiento, los doctores fueron inundados con preguntas que a menudo no pudieron responder. La gente quería saber si se podría haber hecho más. El Dr. Damon y su equipo sentían la presión de este escrutinio, dado que habían trabajado arduamente, pero aún así, algunos les echaban la culpa. Esta situación fue muy difícil para ellos, ya que habían intentado todo lo posible. Al igual que Colin, la noche en que murió Diana continuaría atormentando al Dr. Damon, quien compartía con su equipo el compromiso de llevar consigo las lecciones aprendidas de esa noche mientras continuaban su trabajo, siempre recordando a Diana y su esfuerzo por salvarla. Después de su entierro, surgieron más teorías de conspiración, incluso más impactantes que las anteriores. Una teoría muy discutida sostenía que Diana fue asesinada porque estaba embarazada de Dodi Fayed y que estaban a punto de comprometerse. Algunos creían que la familia real británica, al ser cristiana, no podía aceptar que Diana, madre del futuro rey, estuviera en una relación con un musulmán egipcio, sugiriendo que dicha relación no sería tolerada. Muhammad al-Fayed, el padre de Dodi, defendía con firmeza esta teoría. En febrero de 2008, durante la investigación sobre la muerte de Diana, repitió sus acusaciones en la corte contra varias personas, incluyendo al príncipe Felipe, al príncipe Carlos, quien se convertiría en el rey Carlos III, y a la hermana de Diana, Lady Sarah M.C. Cornwall, entre otros, acusándolos de formar parte de un complot para asesinar a Diana y a su hijo. Otra teoría propuesta por Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review sugería que los servicios de seguridad habían asesinado a Diana por órdenes del príncipe Felipe. La EIR está asociada con el movimiento de la Lyndon LaRouche en Estados Unidos y ha promovido la idea de un asesinato planificado. Un artículo de 1998 en el Daily Telegraph mencionó las teorías de conspiración de la EIR, sugiriendo conexiones anteriores entre esta organización y Muhammad al-Fayed. Además, el periodista Francis Wynne observó en 1999 que el portavoz de al-Fayed había redirigido a los periodistas hacia Steinberg para discutir estas teorías. Estas especulaciones continúan alimentando debates sobre la muerte de la princesa Diana, incluso después de las investigaciones oficiales. Algunas personas persisten en creer que hubo algo más detrás del trágico accidente, apuntando las diversas conexiones y afirmaciones realizadas por al-Fayed y otros. El público ha reaccionado de forma diversa ante estas teorías. Algunos las consideran creíbles debido a la naturaleza controvertida de la vida y relaciones de Diana, mientras que otros las desestiman como infundadas, prefiriendo las explicaciones oficiales dadas por las investigaciones en Gran Bretaña y Francia. Estas teorías de conspiración han tenido un impacto emocional profundo en quienes amaban a la princesa. Su familia y amigos han tenido que enfrentar no solo su pérdida, sino también las constantes especulaciones y acusaciones acerca de su muerte. Al-Fayed ha afirmado en entrevistas que Diana y Dodi planeaban anunciar su compromiso el 1 de septiembre de 1997, el lunes posterior al accidente. Sin embargo, la Operación Padet, un esfuerzo investigativo, señaló que un anuncio de tal magnitud habría requerido una cuidadosa preparación a nivel global, pero no se encontró evidencia que confirmara que se estaban realizando preparativos para ello. Las imágenes de CCTV presentadas en la investigación mostraron a Dodi saliendo de la joyería Reposí el 30 de agosto con solo un catálogo, lo que cuestiona su afirmación de que había comprado un anillo de compromiso. Alberto Reposí inicialmente declaró en 2003 que el anillo se había colocado en el dedo de Diana en un hotel de Saint-Tropez y se estaba redimensionando para ser recogido en París, pero luego admitió haber recibido documentos legales de al-Fayed que indicaban una historia diferente. Al-Fayed afirmó que el anillo fue elegido en Monte Carlo y que Dodi lo recogió en París un día antes de su muerte, tras realizarle algunas modificaciones. Esta versión entra en contradicción con la declaración de un asistente de la tienda y las grabaciones de CCTV que mostraban a un empleado del hotel seleccionando el anillo, que posteriormente fue comprado por Muhammad al-Fayed de forma póstuma. Las afirmaciones de al-Fayed sobre el compromiso y la compra del anillo han sido sometidas a un intenso escrutinio y contradicción por diversas pruebas, incluidas las grabaciones de CCTV y testimonios de testigos. Estas discrepancias han aumentado el escepticismo en torno a las suposiciones sobre los supuestos planes de Diana y Dodi para anunciar su compromiso. Además, solo unas horas antes del trágico accidente,
El 30 de agosto por la tarde, Diana se comunicó con su amigo periodista Richard K., preguntando qué podrían tener preparado para ella los periódicos del domingo, pero no mencionó en ningún momento un anuncio inminente. Aún más relevante fue el testimonio de su hermana mayor, Lady Sarah M.C. Cornwall, quien recordó una conversación telefónica con Diana el 29 de agosto, en la cual Diana habló de Dodi de manera que insinuaba que su relación enfrentaba dificultades. Varios amigos y confidentes de Diana, incluido su mayordomo Paul Burrell, su amiga Lady Annabelle Goldsmith y su asesora espiritual Rita Rollers, recordaron que en la semana previa a su muerte, Diana había manifestado su decisión de no comprometerse o casarse con nadie en ese momento de su vida. Estos relatos crean una imagen clara del estado de ánimo de Diana antes de la tragedia, sugiriendo que no estaba considerando un compromiso o matrimonio, lo que contrasta con algunas teorías y especulaciones. Las interacciones que tuvo con su círculo cercano en los días previos al accidente revelan información valiosa sobre sus sentimientos y su perspectiva respecto a Dodi Fayed. Aunque expresó preocupaciones sobre su relación, no había indicios de planes de compromiso. El testimonio consistente de sus allegados refuerza esta idea. También evidencia la firme decisión de Diana de no casarse ni comprometerse en esa etapa de su vida. De hecho, años después, surgieron pruebas contundentes que refutaron la teoría del embarazo. En enero de 2004, John Burton, el exforense de la Casa de la Reina, reveló en una entrevista con The Times que había participado en la autopsia de Diana en el mortuorio de Fulham. Durante este procedimiento, Burton examinó personalmente su útero y concluyó que no estaba embarazada al momento de su muerte. Robert Chapman, quien realizó la autopsia, confirmó los hallazgos de Burton, afirmando que no había señales de embarazo en el útero ni en los ovarios de Diana. Para abordar las afirmaciones de Muhammad Al-Fayed, la Operación Padgett, un equipo de investigación, llevó a cabo pruebas científicas en muestras de sangre pretransfusionales para determinar si Diana estaba embarazada en el momento del accidente. Además de este análisis, la Operación Padgett realizó numerosas entrevistas con personas cercanas a Diana que habían estado en contacto regular con ella en las semanas previas a su fallecimiento. Aunque gran parte de la información sensible obtenida en estas entrevistas no se incluyó en el informe oficial de la investigación criminal de la Operación Padgett, se informó que los amigos de Diana mencionaron que ella mantenía su ciclo menstrual normal e incluso había señales de que estaba utilizando anticonceptivos. En honor y recuerdo de Diana, princesa de Gales, se erigió una estatua en el Sunken Garden del Palacio de Kensington en Londres. Esta estatua fue creada como tributo por sus hijos, William y Harry, para conmemorar el 20º aniversario de su fallecimiento. El escultor Ian Rank Broadley fue el encargado de diseñar y elaborar la estatua, mientras que Pip Morrison supervisó su instalación en el jardín, que fue rediseñado para este propósito. La estatua fue oficialmente revelada al público el 1 de julio de 2021, coincidiendo con lo que habría sido su 60º cumpleaños. Con todo lo que hemos mencionado, ¿qué opinas sobre su muerte? ¿Crees que fue un accidente o un complot de asesinato ejecutado con éxito? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tu familia y amigos, y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones.